El sistema eléctrico de conducción cardíaca es la transmisión de los impulsos eléctricos que se generan con el nodo sinusal, en donde las fibras del nodo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares y de esa manera se propaga el potencial de acción. El impulso va a una velocidad más o menos de 0.3 metros por segundo. El impulso viaja a través de las vías internodulares llegando al nódulo auriculoventricular. Acá ocurre un retraso de 0.16 segundos, que esto permite que los atrios terminen de contraerse y de llenar los ventrículos de sangre antes que se contraigan los propios ventrículos. Luego el impulso se transmite por el haz de His y discurre por las ramas derecha e izquierda llegando a los extremos de las fibras de Purkinje con una velocidad de 1.5 a 5 metros por segundo. Y por último, el impulso llega hasta el músculo ventricular en donde se estimula para producir la contracción. El segundo inciso nos pide un cuadro sinóptico con las ondas, complejos, intervalos y segmentos del electrocardiograma. Como ondas tenemos a la onda P. Esta se produce al comienzo de la contracción de las aurículas y significa despolarización atrial. También se encuentra la onda T, la cual se conoce como onda de repolarización y tiene una duración entre 0.25 a 0.35 segundos después de la despolarización. Hablar sobre la onda P, el intervalo PR y el intervalo QT. Primero, en la onda P sabemos que representa la despolarización auricular. Entre su intervalo normal está una duración menor o igual a 0.12 segundos con una amplitud menor o igual a 2.5 milímetros en el origen del nodo sinusal. Luego, su utilidad clínica es que cuando hay variaciones en la amplitud, esto nos da señales de que hay un aumento de tamaño en las aurículas. Y si su duración aumenta, nos indicaría un bloqueo auricular. Y si hubiera una ausencia, se trataría de un flúter auricular. En el intervalo PR, que es el lapso de tiempo desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS, tenemos una duración normal de 0.12 segundos a 0.20 segundos. Dependiendo de la duración, en la utilidad clínica nos va a indicar diferentes cosas. Si su duración es alta, se va a tratar de un bloqueo auroventricular, y si es corta, se va a tratar de un síndrome de preexcitación. La presencia de un marcapasos o una unión auroventricular puede ser causa de la disminución o aumento de la duración de este intervalo. Luego tenemos el intervalo QT, que representa la duración de la sístole eléctrica ventricular, y su duración habitual es de aproximadamente 0.35 segundos hasta los 0.38 segundos. La utilidad clínica que tiene esta es para el diagnóstico de afecciones arritmogénicas y la prevención de arritmias ventriculares, ya sean malignas primarias o secundarias, ya que un intervalo QT prolongado puede estar asociado a cualquiera de estas afecciones. Y les voy a presentar el cuadro sinóptico, el intervalo QRS, que se produce al comienzo de la contracción de los ventrículos y significa la despolarización ventricular. Tiene una duración habitual de aproximadamente 0.35 segundos y puede alcanzar los 0.38. Y también el intervalo PR, que acorta frecuencias cardíacas más rápidas debidas al aumento de la actividad simpática o parasimpática disminuida, aumentando la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular, y su duración normal es de 0.12 a 0.20 segundos. El intervalo QT es la contracción del ventrículo desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Dura aproximadamente 0.35 segundos. Y el segmento ST representa al periodo isoeléctrico
cuando los ventrículos se encuentran entre la despolarización y repolarización, comienza en el punto J y termina al comienzo de la onda T. Tiene una duración de 0.12 a 0.20 segundos. El triángulo de Beethoven es un diagrama que representa a ambos brazos y la pierna izquierda formando vértices de un triángulo que rodea el corazón. La ley de Beethoven dice que si los electrocardiogramas se registran simultáneamente en las tres derivaciones de las extremidades, la suma de potencial que han sido registrada en D1 y D3 debe ser igual al potencial en D2. Continuando con el diagrama, tenemos qué son las derivaciones del electrocardiograma. Estas son disposiciones específicas de electrodos y para ello se utilizan dos estándares. Por otro lado, tenemos cuáles son las derivaciones del electrocardiograma. Tenemos las derivaciones bipolares estándar, las derivaciones amplificadas de plano frontal y las derivaciones de plano horizontal. ¿Cómo se clasifica cada una de ellas? La derivación bipolar estándar se va a dividir en tres, que será la derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Las derivaciones amplificadas del plano frontal se van a dividir en la ABR, ABL y ABF. Y por último, las derivaciones del plano horizontal se van a dividir desde B1 hasta B6. Se habla de ritmo sinusal cuando se aprecia una onda P positiva, es decir, una deflexión superior con respecto al eje horizontal, en las derivadas de 1, de 2, de 3 y AVF, en donde cada onda precede a un complejo QRS y ambos tienen una frecuencia constante. Los rangos normales varían según la edad. La importancia de este ritmo sinusal recae al momento de identificar arritmias, ya que las arritmias pueden ser benignas o patológicas. Las patológicas se clasifican a su vez en taquiarritmias o bradiarritmias, y estas últimas incluyen los trastornos de conducción. ¿Qué es eje cardíaco? Pues lo podemos definir como el cálculo del sentido y dirección del vector resultante de la suma de cada uno de los múltiples vectores. Este cuenta con un valor normal que es de un ángulo de menos 30 a 100 positivos. ¿Y cómo se calcula? Pues lo podemos calcular mediante un método fácil y rápido en donde nos debemos de concentrar en las derivaciones de 1 y ABF. D1 está en sentido horizontal, lo cual nos va a dar su orientación positiva va a estar al lado izquierdo y su orientación negativa al lado derecho. ABF está en sentido vertical, entonces su orientación positiva va a estar hacia abajo y su orientación negativa va a estar hacia arriba. Entonces, sabiendo esto, si ambos tienen ondas positivas, entonces el vector va a estar localizado entre un ángulo de 0 a 90 positivos. Si D1 es positivo, pero ABF es negativo, entonces el vector va a estar localizado en un ángulo de 0 a menos 90. Si ambos son negativos, el vector va a estar localizado entre los ángulos de menos 90 y menos 180. Pero si D1 es negativa, pero ABF es positiva, estos van a estar orientados, el vector va a estar orientado entre los ángulos de 90 positivos a 180 positivos. En el inciso 7 nos preguntan si el eje eléctrico es un criterio de ritmo sinusal, por lo que afirmamos que así es, porque la onda P debe ser positiva en la derivación de 2 y negativa en la derivación ABR, ya que el eje eléctrico está determinado también por estas derivaciones, por lo que concluimos que efectivamente el eje eléctrico es parte de los criterios del ritmo sinusal.
En el inciso 8, con respecto al primer electrocardiograma, su ritmo va a ser un ritmo sinusal, ya que cumple con todos los criterios para que sea este ritmo. En relación con su frecuencia, al utilizar la regla de 300, nos da 88 latidos por minuto. Este mismo valor también nos da con la regla de 1500. En cambio, al utilizar la regla de 6, este nos da 90 latidos por minuto. Sin embargo, no hay mucha diferencia entre estos resultados. En relación con el eje eléctrico, utilizando las derivaciones D1 y ABF, nos va a dar un eje normal con un valor de 10 grados. Y en relación con el intervalo PR, nos sale de que este dura 0.16 segundos. El complejo QRS, representa la despolarización de los ventrículos y para calcularlo vemos que ocupa aproximadamente 3 cuadros, lo cual vamos a multiplicarlo con 0.04, la cual este es el valor de cada cuadrito, dando así un resultado de 0.12 segundos. Para el cálculo del intervalo QT, este intervalo va desde que comienza la onda Q hasta donde finaliza la onda T. Aproximadamente ocupa 9 cuadritos, lo cual lo vamos a multiplicar, dando así un resultado de 0.36 segundos. Para el cálculo del segmento ST, este empieza desde el punto J y va a finalizar en donde inicia la onda T, lo cual lo podemos observar. Obteniendo estos resultados, decimos de que el paciente se encuentra en buen estado, no se hallaron alteraciones, por lo que el electrocardiograma es normal. Al observar el segundo electrocardiograma podemos decir que tiene un ritmo rítmico, y calculando la frecuencia con la regla 300 y 1500 nos da como resultado 43 latidos por minuto, y con la regla de 6 nos da un resultado de 50 latidos por minuto. En el eje eléctrico utilizamos la derivación de 1 y ABF, y en la derivación de 1 nos da un resultado de 2 positivo. En la derivación ABF nos da un resultado de 7 positivo, y al hacer el cálculo del ángulo nos da como resultado un eje de 60 grados. El intervalo PR se observan 2 cuadros, que da un resultado de 0.08 segundos, y en el intervalo QRS observamos 3 cuadros, que nos da un resultado de 0.12 segundos. En el intervalo QT observamos 11 cuadros, lo que da como resultado 0.44 segundos. En la siguiente imagen observamos el intervalo ST en cada trazo. El SG que pudimos observar no es normal y esto se puede demostrar empezando con el ritmo anormal no rítmico y frecuencia cardíaca baja, seguido de ondas PR que son muy cortas en los tiempos. Además, en el complejo QRS no se logra determinar detalladamente la onda Q, es decir, que se encuentra ausente. Y también hay un intervalo QT y ST prolongado. Al realizar la lectura del tercer electrocardiograma, se puede observar que este posee un ritmo sinusal, ya que este cumple con todos los criterios explicados para clasificarse como tal. A la hora de calcular la frecuencia de este electrocardiograma, utilizando la regla de 300 y de 1500, nos da un resultado de 75 latidos por minuto. Ahora bien, con la regla de 6 nos dio como resultado que en este electrocardiograma habían 90 latidos por minuto. Ahora también, a la hora de utilizar el método de conteo, que consiste en contar la cantidad de cuadros grandes del trazo electrocardiográfico hay entre dos complejos QRS, al contar estos cuadros y constatar y poder observar que habían casi 4 cuadros grandes, podemos decir que la frecuencia de latidos por minuto del corazón está alrededor de los 75 latidos por minuto. Cambiando de esto, a la hora de calcular el eje eléctrico del corazón, utilizando las derivaciones D1 y ABF,
nos dio un resultado de 51.38 grados, el cual está dentro del rango normal del eje del corazón. Ahora, a la hora de medir los intervalos, nos dio como resultado que para el intervalo PR, al haber solo un cuadro pequeño, al haber 4 cuadros pequeños, nos daba un resultado de 0.2 segundos, que cabe dentro del rango normal de este intervalo. Al medir el complejo QRS, nos dio como resultado 0.12 segundos. Igual cae dentro del rango normal que vendría siendo el complejo QRS. A la hora de medir el intervalo QT, nos dio como resultado 0.4 segundos. En visto a los datos proporcionados, se puede concluir que el electrocardiograma es normal y no pudimos constatar tampoco ningún tipo de anormalidad. Gracias. Y el día de hoy, junto con mi compañera, estaremos realizando la lectura del electrocardiograma número 4 del laboratorio número 6. Muy bien, se nos presenta el electrocardiograma y lo primero que se nos pide identificar es el ritmo de este. Para esto tuvimos que localizar la onda P en todas las lecturas para determinar que se trataba de un ritmo sinusal. Seguido se nos pide calcular la frecuencia cardíaca. Para esto existen 3 métodos. Usamos el método 300, el cual nos dio un resultado de 75 pulsaciones por minuto. El método de 1500, el cual también nos dio un resultado de 75 pulsaciones por minuto. Y finalmente utilizamos el método del 6. En este se difirió un poco y nos dio un resultado de 90 pulsaciones por minuto. De igual manera, todos los resultados se encuentran dentro de los límites normales, por lo cual concluimos que se trata de un ritmo sinusal dentro de los parámetros normales. Mi compañera seguirá abarcando los temas del eje y de las lecturas por onda. Voy a continuar con la lectura del electrocardiograma número 4. Empezaré explicando cómo realizar el cálculo del eje eléctrico utilizando la derivación de D1 y ABF. Para esto necesité una gráfica. En un punto coloqué la diferencia entre las ondas negativas y positivas de D1, que me dio como resultado 1 positivo, y la diferencia de ABF, teniendo como resultado 7 positivo. El eje que se forma entre estos dos puntos tiene un ángulo de 81.87 grados, que está dentro de los parámetros normales. Ahora, con los intervalos, el intervalo PR abarca 3 cuadritos, que nos indica que tiene una duración de 0.12 segundos. El intervalo QRS, que es el que representa la despolarización de los ventrículos, tiene una duración de 0.8 segundos, ya que abarca 2 cuadritos y está dentro de los parámetros normales, ya que el 8 se encuentra entre el intervalo de 0.6 a 0.10 segundos. Entonces, así realizamos el análisis y los cálculos suficientes para realizar la lectura del electrocardiograma. Por lo tanto, decidimos realizar una conclusión. Primeramente, habíamos pensado que se trataba de un electrocardiograma dentro de los parámetros normales, esto debido a que presentaba un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca normal, pero fue en este momento y al analizarlo con detalle que mi compañera logró percatarse de algo. El ABL estaba negativo y esto no es normal porque el único que debería ser negativo es ABR. Por lo tanto, el ecocardiograma es anormal en este sentido. Respecto al quinto electrocardiograma, nos dice que el ritmo es arrítmico, ya que cada QRS está a distintos cuadros de diferencia. La frecuencia calculada por la regla del 300
nos da un total de 58 latidos por minuto. Calculado con la regla del 500 nos da 56 latidos por minuto. Y con la regla del 6 nos da 50 latidos por minuto. Como vemos, no hay tanta diferencia entre las frecuencias. Con el eje eléctrico, en la derivación de I nos dio más 2. En la derivación AUF nos dio más 8. Y el eje nos da un ángulo de 70 grados. Con respecto a los intervalos, el intervalo PR nos da un total de 0.16 segundos y el intervalo QRS un total de 0.08 segundos. Ahora vamos a evaluar el intervalo QT, en el cual vemos de que se va a tardar 0.4 segundos. Ahora la separación de todos los intervalos ST, como pueden ver, cada uno fue interpretado y al final llegamos a la conclusión de que si es normal o qué anormalidad podemos ver. Pensamos que es anormal debido a que la frecuencia está por debajo del valor normal y que el segmento ST en algunas ondas es casi inexistente.